tal cual. Entre un montón de cosas, realmente. Pero bueno, Cris, si te parece, empezamos el programa, porque con una noticia que tiene que ver con un paro, justo que estábamos hablando de la ciencia, del trabajo de todos los científicos. Y vos sabés que los trabajadores y también las trabajadoras del CONICET están en un momento de lucha, hicieron 48 horas de paro, empezaron en el día de ayer, hoy es la segunda jornada, justamente en negociaciones nada más ni nada menos que por paritarias, porque ahora podemos descubrir que gracias a la pandemia, ¿no? Esto también nos ha dejado en claro, que los científicos del CONICET no están ahí cebándose mate o haciéndose café. O sea, si en algún momento se los intentó dejar hacerlo, ellos no querían hacerlo de esa manera. Están ahí para trabajar por la ciencia, la tecnología, para poder llevar al país a una tecnología o a una ciencia del futuro. Y está claro por la pandemia que eso es lo que sucedió, que gracias a ellos tenemos un montón de test rápidos, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, Jerónimo Montero es uno de los trabajadores que está allí, nos va a contar cuál es la problemática y sobre todo por qué el tema de la paritaria es tan difícil arreglarlo finalmente, ¿no? Jerónimo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cristian Romero y Abigail Lasalle te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Abigail? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, la verdad que al menos nosotros medio preocupados por esta situación, ¿no? Ustedes están de paro. Esta es la segunda jornada. Así es, sí, convocamos un paro de 48 horas, sectores autoconvocados lo hicimos, en realidad un plenario de ATE CONICET había llamado a paro hace 15 días, eh, se convocó a asambleas por lugar de trabajo para pensar cómo iba a ser el plan de lucha. Las asambleas por lugar de trabajo, la mayoría votaron un paro, sea de 24 o de 48 horas, pero el siguiente plenario de delegados de ATE bajó el paro. De todos modos, los trabajadores de CONICET y las trabajadoras de CONICET que nos autoconvocamos, digamos, ante esta situación, que habíamos ya convocado el primer paro de hace 15 días y que ATE tuvo que refrendar en un plenario nacional. Esta vez ATE bajó el paro, pero nosotros lo mantuvimos, es un paro de 48 horas. Tuvimos también ayer una jornada de protesta con una actividad presencial, cuidando por supuesto las medidas sanitarias dispuestas por nuestros colegas, de hecho, pero estuvimos presentes ahí en el lugar donde se llevó a cabo la negociación paritaria entre el Estado y UPCN y ATE. ¿Y en qué quedó esa negociación paritaria? Hoy en día, un científico doctorado, con postdoctorado y con investigación está cobrando 49.500 pesos. Así es, sí, así es. Yo soy precisamente investigador asistente. Hice, bueno, mi carrera, mi doctorado afuera, hice un postdoctorado también afuera, eh, con publicaciones acá afuera, digamos, con exigencias de productividad además. Finalmente pude entrar a los 35 años, recién ahí empecé a sumar antigüedad en el CONICET. Quienes hacen el doctorado acá con beca del CONICET y postdoctorado acá, recién suman antigüedad desde los 35 años además. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Hasta los 35, 36 años que ingresamos a la carrera de investigador, en caso de que entremos, recién ahí tenemos derechos laborales con aguinaldo, con aportes, digamos, para la jubilación, etcétera. Entonces, es una situación de por sí muy inestable porque empezamos de muy grandes a sumar Claro. estos derechos y además cobramos un salario que, ya te digo, en la categoría más baja de las 5 categorías que hay, cobramos 49.500 pesos, así es. Nuestro básico es de 8.000 pesos. Ahora, nosotros habíamos hablado en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El recorte gigantesco que había para las becas, para todo lo que significaba la ciencia, tecnología e investigación en el país. Ahora, este presupuesto 2021 también presenta un recorte en el presupuesto para la ciencia, en realidad, sobre todo para el CONICET. En rigor es para el CONICET, sí. Para ciencia y técnica el presupuesto en términos reales aumenta. En términos reales me refiero a la inflación que calcula el gobierno, que puede ser incluso mayor, muy, muy, muy improbable que sea menor. Pero bueno, con una inflación como del 29% que calcula el gobierno para el presupuesto para el año que viene,
hay un aumento leve en el presupuesto para ciencia y técnica, pero para el CONICET hay un recorte. ¿Y les dijeron por qué? No, ¿Cuál es? de ninguna manera. No, lo que dicen, lo que argumentan es que en realidad en términos de la participación del CONICET en el presupuesto nacional, el presupuesto aumenta en términos de participación, porque el presupuesto se reduce enormemente. Porque este año, como vos bien sabes, obviamente, se expandió muchísimo el presupuesto sobre la marcha por el ATP y el IFE, principalmente, ¿no? Entonces, como el año que viene el ATP y el IFE, o sea, no están contemplados o no sé bien, pero seguramente serán mucho menores en caso de que estén contemplados. No sé cómo estará el tema del ingreso universal, que es una gran discusión actualmente, pero el presupuesto se va a reducir enormemente el año que viene por esto mismo, y entonces son muchas las cosas que en realidad pasan a representar un porcentaje mayor en el total Ah, del pero está presupuesto. bien, Jerónimo. A ver, pará, porque ahora entendí. Yo pensé que del presupuesto que habían presentado, dicho que se va a discutir para el presupuesto 2021, o sea, le Mm. quitaban de la torta, diríamos, que ya tiene el CONICET, le quitaban un poco. El tema del ATP debería, en todo caso, ¿no? Si la pandemia nos deja en paz, o sea, debería desaparecer para todas las empresas, para todos los organismos que lo solicitaron. Lo mismo que el IFE. El IFE todavía puede llegar a tener un poquito más de tiempo por una cuestión de necesidad, pero la idea del gobierno es justamente que desaparezca para poder agarrar ese dinero y poder llevarlo a otro lugar. O sea, no es que le sacan el dinero, sino que lo único que desaparecería entonces es el ATP El IFE. y el IFE. Sí, el problema es que en los hechos el CONICET va a tener menos dinero para manejarse. Ese es el tema. A pesar de que su participación en el presupuesto total aumenta un 0,3% igual, ¿no? Un 0,3% en el total del presupuesto, y sigue representando apenas el 1% no, mucho menos del 1% del PBI, de hecho, el presupuesto para ciencia y técnica. Mm. Actualmente la misma fuerza que hoy está en el gobierno antes hablaba de llevar el presupuesto para ciencia y técnica al 3%, y hace poco presentaron un presupuesto para llevarla al 1%. Entonces es preocupante por donde la mires la situación, ¿no? Eh, a nosotros nos parece, hay una enorme diferencia obviamente en esta administración respecto a la anterior, sin ninguna duda. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para aumentar los estipendios de las becas, que se aumentaron en febrero en un 50% prácticamente, y se llevaron a un nivel muy similar al de los investigadores. De hecho, lo cual está muy bien, a pesar de que sigue siendo un estipendio en un salario, pero de todos modos los becarios doctorales ya están en la línea de pobreza, están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, digamos, hay esfuerzos, hay signos y demás, pero entendemos que el esfuerzo, concretamente, los esfuerzos financieros de apoyo a la ciencia están siendo muy limitados y contradictorios con el discurso. Definitivamente contradictorios con el discurso. A lo que se dedica la ciencia es realmente muy poco. Y ya te digo, o sea, concretamente el CONICET va a contar con menos dinero el año que viene que este año, que eso es en términos absolutos, en términos reales. Y ante esta situación, ATE y UPCN, ¿qué plantea? Hay diferencias entre ellos, obviamente. ATE rechazó enseguida la propuesta, no sé si están al tanto, la propuesta fue en el día de ayer, fue la reunión a las 12:30 de la tarde. Está en un cuarto intermedio hasta el viernes a las 14:30 también, porque ATE rechazó la propuesta, UPCN dijo que la iba a analizar, y a la tarde avisó por Twitter que no había acuerdo y que iban a volver a sentarse a discutir el viernes. La propuesta de gobierno fue una recomposición salarial del 15% en 4 tramos, uno en octubre, otro en diciembre, otro en febrero, y el último tramo sería en abril del año que viene. En abril del año que viene nos O sea, terminarían de pagar una recomposición salarial del 15%. O sea que básicamente estaríamos como atajando, con ese 15% estaríamos atajando parte de la inflación que va a haber eh, en estos meses, con lo cual se consolida la pérdida de poder adquisitivo del 35% que tuvimos desde la última recomposición en agosto pasado. Entonces, UPCN también rechazó,
nosotros calculamos que el viernes va a estar, se va a hablar del 17 o el 17% de alguna suma no remunerativa fija que impacte más fuertemente en los que tienen salarios más bajos, eh, pero es muy poco probable que vaya mucho más allá de eso y que particularmente UPCN presione mucho más allá de eso. ATE está en este momento en plenario de delegados, en plenario nacional de delegados, para discutir si se aplica un plan de lucha o no. Yo después les aviso por mensaje que se decide, a ver si tienen ganas de, si tienen un Ahora, lugarcito. Jerónimo, y el plan de lucha, porque estamos hablando de los sindicatos, de todas maneras, no hay paritaria en ningún lado, o sea, ni siquiera nosotros los de televisión tampoco tenemos paritarias, o sea, realmente en plena pandemia parece como que el laburante tiene que trabajar sí o sí y no cobrar el sueldo, o al menos no vivir un poco mejor de lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, los sindicatos en este punto se hacen una medida de fuerza, porque una cosa es que pare un medio de comunicación o que pare, no sé, la gente que hace prensa, qué sé yo. Pero otra cosa es que pare la salud o que pare la policía como pasó la vez pasada, o que paren los médicos o que paren los investigadores. ¿En qué afecta el paro de ustedes al país? En realidad, mira, nosotros estamos llamando a un paro, pero que no incluye al personal de salud que está trabajando en el combate al COVID, digamos. En el paro dejamos explícitamente, en la convocatoria dejamos explícitamente fuera a esa gente que igual si quiere adherirse, obviamente puede hacerlo, pero no metemos presión sobre esa gente porque nos parece que eso no puede frenar. De todos modos, no es mucho lo que un paro de 48 horas afecta en realidad al país. Los investigadores en general tenemos un nivel de productividad, nos exigen un nivel de productividad bastante alto. De hecho, si nosotros paramos 2 días, igual a fin de año nos piden que mostremos que rendimos lo mismo. Entonces, en los hechos, los paros prácticamente son simbólicos, casi te diría. Ahora, el tema es que, digamos, cuando el personal administrativo se suma masivamente a los paros, ahí se frena la maquinaria del CONICET. Y ahí preocupa mucho más a las autoridades. Entonces, Que no se está eh, llamando en este momento, a vos sí. no, está llamado, el paro es para todos los trabajadores de CONICET. Lo que pasa es que los administrativos y las administrativas están trabajando desde su casa, algunas se han adherido, otras no, pero también lo que estamos revisando es la posibilidad de frenar todos los mecanismos de evaluación que hay en el CONICET, que es un trabajo que se hace en general gratis o por un extra absolutamente mínimo de evaluación de proyectos. O sea, yo, por ejemplo, a fin de año voy a presentar mi propuesta para aumentar de categoría y ahí va a haber colegas que van a evaluar esa solicitud. Hay colegas que evalúan las solicitudes de beca, las solicitudes de ingreso a carrera, y después está la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. En la agencia hay permanentemente llamados digamos, hay subsidio de investigación y se presentan proyectos y esos proyectos los evaluamos, digamos, entre colegas y, y frenar la evaluación de esas cuestiones si es algo que afecta enormemente el funcionamiento del CONICET y estamos evaluando avanzar en esa dirección porque eso termina afectándonos a nosotros mismos, o sea, porque se frenan las evaluaciones de lo que nosotros hacemos. Estamos dispuestos a enfrentar esos problemas porque la verdad es que estamos trabajando no gratis, pero sí con un recorte salarial importantísimo. Yo me acuerdo del 13% de Patricia Bullrich allá en el 2001 y todo lo que generó esto. Y en realidad ahora estamos, del año pasado a este año, tuvimos un recorte del 35%. Es decir, Un montón. la percepción es distinta, pero en los hechos es un recorte del 35% en los últimos 12 meses. Nosotros venimos sufriendo recortes en el salario real desde antes de 2015 incluso. De hecho, están manifestando bastante seguido, ¿no? Jóvenes científicos que se manifiestan en el CONICET, bastante seguido vienen manifestándose. Jerónimo, te Sí. agradecemos muchísimo por tu tiempo y estamos en contacto para cualquier novedad. Perfecto, Cristian, Abigail, muchas gracias por el espacio
Y bueno, cualquier novedad obviamente les estaré haciendo llegar la información. Sí, Abrazo. ojalá llegue a buen puerto, como todos los trabajadores que estamos esperando lo mismo. Gracias. Exacto, suerte a ustedes también, gracias.